Conversemos, aprovechemos este contacto con el general Patricio Carrillo, es candidato a la Asamblea Nacional, y empecemos hablando de construye. ¿Qué se quiere construir con Fernando Villavicencio? Un saludo cordial, buenos días, bienvenido general, escuchamos, adelante. Buenos días, Edgar, un gusto poder saludar a través de la Radio Mundo a todos quienes en esta mañana se enlazan. Sí, nosotros queremos construir un futuro mejor para todos. Sabemos que las condiciones no son favorables, sabemos de los problemas que existen en términos de la crisis política, en términos de la crisis económica, que ha derivado en problemas sociales, en fenómenos como el de la inseguridad. Pero creo que hay que empezar reconociendo que estamos con una penetración indiscutible de la corrupción y del crimen organizado, que es lo que impide una gobernabilidad, que es lo que desestabiliza, que es lo que divide y fracciona al Estado. Hoy hay que cohesionarle, hoy hay que buscar la salida democrática a través de una asamblea que entienda los problemas sociales, que tenga empatía con las demandas ciudadanas, y no una asamblea conspiradora, no una asamblea que se oponga absolutamente a todo el desarrollo, que no quiera escuchar a los ciudadanos cuáles son sus necesidades. Necesidades que pasan por empleo, por economía, por la posibilidad de contar con un trabajo para llevar alimento a su hogar, con la posibilidad de que todos podamos educar a nuestros hijos de mejor manera, con una calidad de educación, con una educación inclusiva, no exclusiva, no excluyente, con una posibilidad de tener salud en los hospitales de manera oportuna y indiscutiblemente con el principal problema y amenaza que tenemos ahora, que es la inseguridad, el riesgo de que nos roben en la calle, el riesgo de que nos quiten la vida, el riesgo de que las libertades y nuestros derechos sean permanentemente atentados. Eso es lo que queremos construir. Queremos construir desde el diálogo, desde la democracia, desde la posibilidad de entendernos como ecuatorianos, comprendiendo los problemas estructurales, encontrar una solución que nos permita prosperidad para todos. Bueno, general, construir no es tan fácil. Destruir es así, pero de rapidito. ¿Cómo ganar las elecciones con Fernando Villavicencio? Le ponen en las mayorías de encuestadoras, que son falsas en redes sociales, siempre cuarto o quinto. Entonces, ¿esto no desestimula a la gente o más bien motiva? ¿Cómo ganar las elecciones cuando un árbitro se dice que está totalmente parcializado y no quieren hacer ni conteo rápido, sino simplemente lo que dice el código de la democracia? ¿Cómo asegurar que la voluntad del pueblo ecuatoriano se vaya a respetar en las urnas? Este 20 de agosto estamos casi a un mes de las elecciones, entonces hay que hablar con responsabilidad y claridad. ¿Cuáles son las opciones de Fernando Villavicencio para este proceso electoral? Mire, las opciones están intactas. Nosotros miramos con mucha esperanza y con mucha fe cómo la sociedad en la calle respeta, cómo la sociedad en la calle valora la valentía, el esfuerzo que se ha hecho para tratar de impedir que la mafia política con actividades mafiosas y con políticas mafiosas siga deteriorando el tejido social. Eso ha visto con mucha esperanza. Escucha también las propuestas, escuchamos a los ciudadanos cuáles son sus demandas, y nosotros creemos, más allá de lo que pueda decir una encuesta manipulada que busca justamente tergiversar la opinión pública, nosotros creemos que vamos a estar en segunda vuelta por el sentimiento ciudadano, por todo lo que las expresiones que hoy estamos mirando, y luego ya en esa segunda vuelta tendremos que hacer las coaliciones, las alianzas, porque esto es parte del diálogo político para poder llegar con la propuesta sólida que tenemos, que es evitar que la mafia ataque al desarrollo y a la prosperidad en el Ecuador. Más allá de la opinión también, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que en unas condiciones sumamente adversas, sumamente asimétricas, en términos presupuestarios es como la Premier League versus la Liga Barrial. Estamos compitiendo con unas chequeras enormes en términos de economía que cuidan intereses. Ahí están intereses de aquellos que están atrás de negocios ilegales, criminales,
Por eso no han querido sacar, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia y contrainteligencia, porque quieren pasar en el anonimato con sus economías, quienes medran del narcotráfico, del microtráfico, del contrabando, de la minería ilegal, del tráfico de armas, de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes, de la explotación irracional de flora y fauna, de pesquería. Todos estos elementos que generan grandes recursos económicos les da poder político. Luchar contra ellos es complejo, es difícil. Luchamos también contra aquellas economías que quieren proteger negocios, negocios de exportación, negocios como el del cableado eléctrico, negocios que giran alrededor de los petróleos, negocios que giran alrededor de las aduanas, que giran alrededor del tránsito. En el Ecuador, si no reconocemos que hay bastante corrupción y no queremos ser disruptivos contra esa corrupción, es más difícil que aceleremos y que construyamos. Se posterga este desarrollo, se posterga este mecanismo, pero parece que el ciudadano de a pie, el ciudadano que vive y experimenta, ha tomado conciencia porque ya se ha equivocado, y la consecuencia de equivocarse electoralmente la pagan los más vulnerables, los más débiles. Entonces, me parece que en ese sentido por lo menos algo se ha construido de democracia. Hoy nuestra opción es sólida. Las encuestas pagadas dicen que estamos en cuarto lugar, nosotros sabemos que estamos mucho más adelante y esperamos también posicionar una bancada con la lista 25, una bancada sólida, una bancada fuerte, una bancada con criterio, una bancada con una voz firme, que saque adelante los grandes problemas que tenemos en el país a través de la reforma, a través de la fiscalización y a través de la protección de libertades y tutela de derechos de los ciudadanos. ¿Para cuándo Fernando Villavicencio va a estar en la provincia de Bolívar? ¿Y usted le hará compañía y estarán con quienes acá también están de candidatos, general? Mire, nosotros tenemos una planificación. Fernando visitará, como está visitando todas las provincias. Yo haré, si coincidimos en esa estrategia, que ya la hemos planteado territorial, vamos a estar juntos, al menos en los cantones más complejos del subtrópico, pero caso contrario lo haremos de manera dividida para tener mucho más alcance, pero vamos a estar. Juan Carlos Camacho, que es quien preside nuestras listas en la de 25 en la provincia, está haciendo el trabajo también en territorio. Tenemos muchas organizaciones junto con gente buena, con gente honesta, con gente patriótica, que se está adheriendo, se está uniendo. Los gremios de profesionales, recuerden que esta es la única candidatura que es respaldada por el Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque entendemos los problemas, entendemos las amenazas que giran alrededor de la presencia de la economía ilegal en la participación política, y eso atenta contra la pervivencia del Estado. Entonces es un momento histórico, es un momento de patriotas, es un momento de valientes, de gente buena, de gente honesta que quiera unirse en esta gran cruzada. Y así lo estamos percibiendo, así es que ya lo anunciarán nuestros voceros en territorio, pero próximamente estaremos visitando indiscutiblemente en el transcurso de esta corta campaña, pero próximamente estaremos ahí en la provincia de Bolívar. General, ¿por qué hay la apatía de la gente? Se sigue hablando de que el 74% de la población en el país no sabe por quién votar. Inclusive a unos y a otros no les conocen. Hay apatía sobre este constante ir a las urnas de la gente, y no hay la credibilidad y la confianza con los políticos que han caído en el campo de la politiquería. ¿Cómo esto recuperar para que haya entusiasmo, para que la democracia se respire, se viva, se sienta? Porque caso contrario, esto se va complicando cada más, y quien gane y llegue a la presidencia tiene que hacer un trabajo en 1 año, 6 meses titánico para aspirar ver qué pasa en el 2025, porque el próximo año también ya será un año electoral. Entonces, ¿cómo recuperar la credibilidad de la gente que no cree en los politiqueros? Mire, indiscutiblemente el populismo nos ha llevado a este momento. La credibilidad en los actores políticos es absolutamente baja. Por eso ni Fernando Villavicencio, ni Patricio Carrillo, quien les habla, ni Juan Carlos Camacho nos identificamos mucho con esas posiciones. Nosotros estamos atrás de causas. Más allá de que es el personaje, nosotros estamos atrás de causas. Y nuestra causa principal ahora es la patria. Nuestra causa principal ahora son los problemas justamente generados por estos actores políticos que impiden la gobernanza y la gobernabilidad.
Una política pública no es otra cosa que un conjunto de acciones que se hacen para cambiar una realidad. Y tenemos que cambiar una realidad de corrupción, una realidad de impunidad, una realidad de inseguridad, una realidad de microeconomía deteriorada, de un tejido social sin valores y sin principios, de una falta de educación, de una exclusión financiera inclusive. 8 de cada 10 ecuatorianos no pueden acceder a la banca formal, pero lo hacen al chulco, a la usura, y se someten a unos intereses abusivos y agresivos y a la violencia que esto les expone cuando no pueden cumplir con esas obligaciones. Tenemos ahora una cantidad de gente que mira desesperados cómo salir del país, más de 200,000 ecuatorianos en condiciones de migración, pero peleados con el imperio, no somos capaces de pedir un estatus de protección temporal para los migrantes allá. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Nos identificamos con las causas, más allá de la actividad política. Eso es lo que nos motiva. Nosotros podríamos estar perfectamente gozando de una jubilación, pero el trabajo, la patria es lo que nos busca, lo que nos pide, lo que nos llama ahora. Es por nuestras familias, por las nuevas generaciones, es por las necesidades actuales que tiene el país las que estamos. Nosotros no hemos sido actores políticos, hemos venido desde el servicio público, y yo creo que ahora es el momento de juntarnos, unirnos justamente por esta falta de credibilidad. Eso es lo que ha impedido que surjan nuevos liderazgos, inclusive. Hoy hay que trabajar con los jóvenes. Ojalá me estén escuchando varios muchachos jóvenes que entre 20, 30 años que quieran adherirse a causas como las que estamos planteando nosotros, y estoy seguro que este movimiento no solamente crecerá en estas elecciones, sino que en las próximas, que ya vienen en el 2025 y en el 2027, tendremos una clase política diferente, con comprensión, con conocimiento, pero también con voluntad de trabajar en función de las grandes necesidades sociales. General, usted me dirá qué tiempo disponemos para el diálogo. Por el retraso de esta entrevista, tenemos unas 2 o 3 preguntas que poderle formular. Con gusto, usted me plantea y yo le sigo respondiendo. Muchas gracias entonces, muchas gracias. Es recuperar, general, hay que ser más sincero, hay que ser más práctico, hay que ser muy responsable. Luego vamos a hablar de cómo se va a conformar esta nueva asamblea, que parece que va a ser la misma o peor de la que ya le mandaron a la casa con esto de la muerte cruzada. Pero hablemos dentro de lo que quiere la gente a nivel del Ecuador, general. Ya no solo se puede estar hablando de que se va a combatir el narcoestado, las bandas criminales, que no solo se va a dar la inseguridad, que vamos a poner una policía. Usted manejó la policía, sabe cómo se tiene que hacer, pero no es cuestión de cantidad, sino de buscar mejores estrategias para buscar de una u otra manera. En un mes, en un año y medio, no sé si se pueda sacar a estas mafias, a esta violencia que vive el Ecuador, y hay que darle un ambiente, le decía en minutos anteriores, de credibilidad a la gente, porque la gente quiere trabajar, la gente quiere que haya mejor economía, que haya dinero, pero ¿cómo va a venir la gente a invertir en este país si no hay seguridad jurídica? Y con esta peligrosidad, ¿cree usted que en un año se puede, en un año y medio, recuperar la confianza y volver a lo que Ecuador ha tenido, un ambiente de paz y tranquilidad? Pero hay que hablar con sinceridad, hay que decir a la gente las cosas que necesita escuchar. Por eso parece que la apatía general se va encontrando. No encontramos aún en estos 8 binomios, lo que la gente quiere escuchar. Es decir, ya no queremos los mismos discursos, repetidos mensajes, ni nada por el estilo, sino cambiemos. Tiene que tener un mejor asesoramiento Fernando Villavicencio para tratar de no solo combatir la corrupción, no solo de irse contra las bandas criminales, no solo de hablar del narcoestado, sino de buscar otro camino que sea de más credibilidad en el país general. ¿Cómo esto entender para que la gente vaya escuchando y a la vez vaya entendiendo y vaya asumiendo responsabilidad de lo que es la vida democrática en este Ecuador? Mire, la inteligencia colectiva es mucho más fuerte. Yo creo que están cansados de escuchar verdades selectivas, están cansados de falsedades y de actos populistas, indiscutiblemente. Por eso nosotros no estamos planteando ninguno de esos temas, nosotros no tenemos ninguna promesa. Nuestra única propuesta es hacer el máximo de los esfuerzos para cambiar la realidad que estamos viviendo. Lo primero, dar gobernabilidad y estabilidad. Sea el gobierno que sea, necesita gobernabilidad, necesita la posibilidad de construir políticas de Estado, políticas que sobrepasen inclusive la posibilidad del gobierno. Pero para generar las políticas deben estar sostenidas en planes.
Esos planes deben tener indicadores. Si no tienen una métrica adecuada, si no nos dicen, este es el punto de partida, si queremos llegar al punto de llegada, que es el punto B, y vamos a ir consiguiendo estas metas. Pero todo eso necesita inversión, necesita priorizar presupuestos. Lo que no ha existido es esto. Ha habido una improvisación indiscutible, una gestión deficiente de gobernabilidad, pero porque hay una inestabilidad planificada. Hay un movimiento político que cree que si ellos no son gobierno, nadie más puede gobernar. Y esta forma, bajo ideologías fracasadas del socialismo y del comunismo, son los que nos han polarizado a extremos de irracionalidad política. Lo primero, dar estabilidad en la Asamblea Nacional. Para eso es que justo buscamos un equilibrio de poder, para que no exista este grupo hegemónico que se oponga por oponerse y que persiga personas y no fiscalice planes y proyectos. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo, ir encaminados hacia allá. 1 año y medio parecería corto, pero es un tiempo suficiente para dar estabilidad y para producir en el próximo periodo electoral inclusive ya una forma diferente y el entusiasmo que ahora no estamos mirando. También es importante que nuestras propuestas vayan a solucionar en el corto plazo las grandes necesidades. Es importante hacer una reforma laboral que permita la inclusión de jóvenes, especialmente la capacidad de trabajo está en los jóvenes, y esa masa crítica, esa gente no tiene opciones, primero porque le niegan, porque no tiene experiencia, segundo porque no le dan opciones para continuar sus estudios, ni técnicos, ni tecnológicos, ni de carácter superior, porque les obligan a determinadas carreras a las que ellos no sienten afinidad. Todos estos mecanismos hay que romper, pero con una reforma laboral, con una reforma educativa, que es lo que se ha negado la Asamblea Conspiradora anterior. Ahora, si los ciudadanos insisten en nuevamente votar por los mismos, porque a eso le están retando también, no le están dando mucha opción, pero le están retando y le están diciendo, te pongo a los mismos candidatos. Entonces, de estos mismos candidatos que no representaban a los ciudadanos, sino a las economías ilegales, a los delincuentes, al crimen organizado, regresan otra vez a oponerse y a bloquear todo en la Asamblea, lastimosamente se retrasa el progreso y se retrasa el desarrollo. Nosotros tenemos claridad conceptual, tenemos la experiencia, conocemos cómo funciona el Estado ecuatoriano, sabemos dónde están las debilidades, pero también sabemos que debemos provocar esta unidad que es lo único que nos va a permitir. ¿Cómo no desarrollar la agroindustria, sobre la base de las cosas nuevas? Mire, y el Ecuador tiene interesantes proyectos. Alrededor de la pitahaya en el oriente, por ejemplo, da más de trabajo a 2,000 personas. Pero eso industrializado podría ser una gran industria, una gran posibilidad de recursos, es lo que se exporta. Y ahí podemos construir nosotros una universidad técnica, un instituto técnico que pueda formar a ciudadanos en estas carreras que se necesita. En Santo Domingo pasa lo mismo con la malanga. La malanga se consume muy poco aquí en el país, pero se consume muchísimo en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos. Se exportan más de 12 toneladas, 15 toneladas por semana. A eso, si le damos una capacidad de industrialización, pero se le ha negado a Santo Domingo una universidad técnica, o al menos un instituto técnico que pueda. Eliminaron el SECAP, pero no le dimos otras alternativas a los ciudadanos. Entonces, conocemos, entendemos los problemas, sabemos la vialidad. Queremos desarrollar y queremos sostener turismo, queremos sostener el campo, el agro, pero no hemos sido capaces de hacer los contratos adecuados porque todo el mundo tiene miedo al servicio de contratación pública por la corrupción, tiene miedo de lo que pasa en la Contraloría luego, que no se fiscaliza realmente los proyectos, se persigue personas. Entonces todos estos temas hemos destrozado los mecanismos de control, como la misma Contraloría, 2 excontralores presos, el uno respondiendo en Estados Unidos por sus delitos, el otro acá con sentencias, y no queremos reconocer esos actos y creemos que hay una fiscalía que les está persiguiendo. Entonces, si no cambiamos desde entender que estamos nosotros muy desfavorecidos por la corrupción, porque la corrupción es un delito gravísimo que creo que es uno de los principales que hay que combatirlo. Si no depuramos instituciones, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, pero está también en el poder ciudadano, el voto. El voto de ustedes es tan importante ahora
que puede dar continuidad o puede hacer un cambio y una diferencia. Sin duda alguna que estamos en pos de encontrar respuestas. ¿Cómo usted cree que va a estar conformada esta asamblea? Ya usted mismo lo ha manifestado, de que posiblemente si son los mismos de los mismos van a ir con algo de nuevos rostros y nuevas caras, con lo que pueda poner Villavicencio, con lo que puedan poner otros movimientos o partidos políticos, porque el Pachacutic se ha desfigurado, la Izquierda Democrática se ha desfigurado, pero Villavicencio puede poner sus cuadros, puede poner Yacu, puede poner Otto, que son los que en primera línea van, 4 les tengo en primera línea general, pero esta conformación, porque ya ha dicho Fernando Villavicencio, si no me dan chance llevo a la gente, pero entrar con violencia contra violencia es contraproducente. Un país que sigue dividido, es decir, correístas y anticorreístas, entonces una consulta popular será rápida la que se tenga que hacer para buscar gobernabilidad, porque si no ganan los de la revolución, vaya a ver que esto va a continuar y el Ecuador se está yendo al barranco más que el barranco general. Indiscutible, esta es justamente el reto y el desafío para la sociedad ecuatoriana, encontrar en democracia, no con violencia. Nosotros no somos partícipes de la violencia, violentos jamás, valientes siempre, pero violentos jamás. La violencia no va a solucionar, sino la violencia va a generar una espiral mucho mayor, y eso hay que cortar de raíz. Sin embargo, nosotros vemos con algo como una ventana de oportunidad la posibilidad de que tengamos ocho binomios presidenciales. De ahí saldrá indiscutiblemente las bancadas. Como ustedes conocen, el método en este Código de la Democracia permite que las minorías también tengan una representatividad. Entonces, al menos un asambleísta van a poner por lista. En lo nacional, digamos, el resto estará ahí una composición, en las provincias también. Todo depende del voto fuerte de los 4 grandes candidatos, de los 4 primeros puestos, y alcanzan más de un dígito. Por eso es ahora más que nunca importante, más que fijarse en imágenes, escuchar y conocer la trayectoria de las personas. Yo sé que esto no guía mucho electoralmente, pero hoy es el momento del boca a boca, hoy es el momento de las personas que estamos convencidas de esta necesidad democrática del país, de salvar la patria o de perderla con autoritarismos y con la corrupción indiscutiblemente que nos lleva al despeñadero. Pero es el momento de toda la gente de bien, la gente que entiende, la gente que puede llegar al hijo, al familiar, al vecino, al amigo. Insisto, no tenemos los recursos económicos como para hacer grandes campañas comunicacionales, lo que sí tienen otros para movilizar recursos, para armar plataformas, para generar una cantidad de elementos ahí que les pueden posicionar en nombre, pero los ciudadanos tienen que debatir las ideas. Esto no es cuestión de enfrentarnos entre personas, no estamos en una guerra con personas, estamos en una guerra ideológica. Este es o la democracia o el autoritarismo, o las libertades y derechos o la corrupción, o la presencia de crimen organizado en la política, o actores políticos solucionando los problemas estructurales del país. Es un tema de ciudadanos, es un tema hoy más que nunca de unirnos, de juntarnos en la esquina con el amigo de la tienda, conversar sobre las propuestas, y nuestras propuestas son absolutamente claras. Yo creo que la composición en la Asamblea Nacional no va a haber mayorías absolutas, van a existir estos bloques mayoritarios indiscutiblemente, pero vamos a tener también un bloque sólido con voz firme, y que la única garantía que les podemos dar es que nosotros no vamos a claudicar a valores y principios. No estamos nosotros presentando una carrera política renunciando a nuestros valores y principios. Estamos por nuestros valores y principios justamente incursionando en la política para cambiar esta realidad social. Por favor, lo que quisiéramos es una asamblea que se jerarquice, porque terminar con un grado de no aceptación de un 96% fue una vergüenza, y la gente estuvo feliz en el país cuando la muerte cruzada apareció, pero así no podemos encontrarnos como país, dividida en las funciones del Estado. Señores, ya es hora de que nos pongamos en la mano en el pecho, politiqueros, políticos y pueblo mismo, construyamos un Ecuador que nos está haciendo falta, pero dentro de... Usted conoce cómo se maneja el país dentro de esta violencia, dentro de esta inseguridad. ¿Puede haber algún tipo de estrategia? ¿Podemos salir en algún momento dado de este narcoestado? ¿Usted cómo le ve el panorama con estas bandas criminales que están haciendo de las suyas, y por todo lado unos dicen que es imposible salir, y ahí estamos con espejos como es Colombia y otros
como es El Salvador, que se ha podido con Nayib Bukele. Entonces se habla de un Nayib, pero no de un Petro, de lo que está apareciendo con Colombia, con Venezuela y otros países más. Sudamérica está en un clima de entrar a un ambiente de comunismo o socialismo. ¿Cómo le ve usted? Mire, Edgar, permítame primero hacer un comentario respecto de la Asamblea. La Asamblea es una institución democrática que hay que recuperarla, hay que resignificarla, es importante para el diálogo social. Lo siguiente, nosotros estamos planteando justamente los conceptos de seguridad multidimensional, porque por ahí pasa la política de defensa, la política exterior, la política de seguridad ciudadana, la política criminal, la política de seguridad vial, la política de gestión de riesgos, la política de inteligencia y de contrainteligencia. Y la única ventana de oportunidad que nosotros podemos encontrar es justamente esa, la que nos han negado por esos falsos conceptos de soberanía. Nos peleamos con el imperio, pero no sabemos y no entendemos que hacia allá son los productos, el mercado de consumo. Si miramos geopolítica, geoestratégicamente, y desde una posición estratégica del Ecuador, ¿por qué se ha convertido en un puerto de exportación de drogas? Es justamente porque no hemos creado una coalición alrededor de la costa del Pacífico con el resto de países para proteger todo el espacio marítimo con radares y con tecnología compartida con Perú, con Chile, con Colombia, con Centroamérica. Entonces, si nos peleamos con el mundo entero y rompemos la confianza con los organismos internacionales, con los organismos de inteligencia, ninguna persona va a coordinar con nosotros, y eso es lo que genera la mayor desconfianza. ¿Cuántas personas quisieran venir a invertir en el país, pero no lo hacen justamente por esto? Porque aquí hay intereses monopólicos que impiden, pero que están lavando dinero, que no quieren que se siga la ruta ilegal del dinero, porque son ellos los que están compitiendo contra el Estado. Este es el principal factor. Esto es uno de los temas principales. Entonces, ¿cuál es la política exterior de seguridad? Nos seguimos peleando bajo estos falsos conceptos de soberanía. No podemos poner escáneres en las aduanas justamente por esto. Estos son los mecanismos importantes que hay que debatirlos. Tal vez esto al ciudadano común le interese muy poco, pero este es el tema fundamental. Y de ahí ir corrigiendo el resto. La política de defensa, fortaleciendo Fuerzas Armadas, el Ejército en la frontera terrestre, el espacio aéreo con radares, con tecnología, pero no solamente con tecnología local, no es solamente los radares para el Ecuador, son los radares para América Latina, pero tenemos que crear una mancomunidad regional que nos proteja de todas de estos actores políticos, un sistema de rehabilitación social con un modelo penitenciario, un modelo de justicia. Mire lo que pasa en la administración de justicia, es horroroso, porque no hemos sido capaces de actualizar el código orgánico de la función judicial. ¿Cuál es el modelo? Todavía tenemos jueces multicompetentes en los cantones en donde existe la mayor problemática de crimen organizado, como San Lorenzo en la frontera norte, como Huaquillas en la frontera sur y la costa del Pacífico. Y en algunos de estos cantones, con enorme presencia de ilegalidad, ni siquiera tenemos fiscalía. Esta es la realidad del país. Hay que crear un modelo distinto de la administración de justicia desde la reforma, y de ahí que sea un poder del Estado que se vaya desarrollando, pero que rinda cuentas a los ciudadanos, que le explique el porqué de determinadas sentencias que generan escándalos en el país, la necesidad de reformar artículos puntuales del Código Orgánico para que sean más funcionales a los ciudadanos y no sean permisivos para los delincuentes. Esto es importante, crear un modelo, insisto, penitenciario para proteger inclusive a quienes se han equivocado, contraventores de policía o delincuentes menores que por primera vez se ven envueltos en un tema penal y que deben pagar una sentencia social, pero no para aquellos que por voluntad propia quieren pertenecer a las organizaciones criminales. Y nosotros hemos planteado una cárcel con un régimen especial para aquellos delincuentes que han generado la irracionalidad y las masacres en las cárceles, con un régimen disciplinario absolutamente fuerte, rígido, aislamiento total. Entonces, en uno de los cuarteles de la frontera en el oriente ecuatoriano, y se pueden hacer, son cosas prácticas que no requieren recursos, sino voluntad política desde el Ejecutivo, pero también voluntad política desde el Legislativo para viabilizar. Dos preguntas más tengo para hacerle. ¿Cómo Construye va a votar en esta consulta tema Yasuní? ¿Van por el sí o van por el no? ¿Qué es lo que ustedes tienen y qué es lo que dicen a su militancia?
Mire, nosotros somos creyentes de las libertades. Pensamos en las libertades y vamos por el lado democrático de las libertades. Hemos incorporado en el binomio justamente a una profesional en temas ambientales. No es una activista, ella es una ingeniera ambientalista, conoce sobre los temas y nos ha explicado muchísimo el mecanismo, el por qué se tienen que desarrollar energías sostenibles y recursos sostenibles para las comunidades. Sin embargo, hemos dejado en libertad. Personalmente, yo votaré porque no existe ahora el momento como para hacer la transición. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en el país si no explotamos y no tenemos esos recursos económicos? Aumentamos el déficit fiscal. Yo creo que no es el momento, pero sí ya empezar a hablar de la posibilidad de que esos recursos no sean explotados y encontrar otros mecanismos de sustentación. Nuestra candidata a la vicepresidencia, ella está en lo contrario, ella cree que sí, ya hay que empezar a parar esto, pero no encontramos todavía los mecanismos de financiamiento. Sin embargo, dejamos en absoluta libertad. Este es un tema crítico. Y yo lo que les pregunto a los ciudadanos es, siendo necesario un tema de estos, y también existiendo las posibilidades de que se hagan explotaciones racionales, técnicas, especializadas, ¿cómo vamos a suplir? En el caso de que no tengamos los 1.500 millones de dólares para el presupuesto del Estado, ¿qué recortes sociales son los que autorizan con la posibilidad de no explotar? Entonces, ahí hay que ser realmente conscientes y decirnos la verdad. El Ecuador no está en condiciones económicas como para terminar un ingreso de 1.500 millones de este momento, pero sí se puede hacer la transición para que en un mediano plazo podamos encontrar otra forma de financiamiento, de sostenibilidad presupuestaria y también poder garantizar otro tipo de energía que no sea la utilización del petróleo. Ecuador está no dando equidad a través de sus mandantes o sus gobernantes. Tenemos provincias de primera y de segunda. A Bolívar le tiene marginada. Estamos en el centro del país y no hemos encontrado ni un verdadero poder político, peor el económico. Entonces, en algún momento dado, ¿habrán gobiernos que le tomen una mejor mirada? Bueno, por lo menos Fernando entiendo que de Alausí está muy cerca a Chimborazo y estamos muy cercanos a lo que es la provincia de Bolívar. ¿Habrá en algún momento dado un trato mucho más equitativo, no solo pensando donde hay más votos como Guayas, Pichincha, Manabí, algo el Azuay y otras provincias que van medio creciendo? Pero ¿por qué estas provincias como la del Oriente y como las de la zona centro no son consideradas? Entonces, ¿cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las zonas francas que tienen que ser estructuradas, encaminadas para que haya una mejor producción? Nosotros somos ricos en agricultura, hemos sido el granero, pero hoy no somos nada sino ligeros ambientes de burocracia y un poquito de comercio, pero a la ligera nada más. Entonces, ¿cómo esto cambiar para que tomemos otra dirección y haya un mejor reparto de lo que ofrece el Ecuador en estas épocas de miseria, de hambre y de hambruna? Acá se habla solo de desnutrición infantil, cuando el hambre por todo lado y por todo el Ecuador está recorriendo. Entonces, en algún momento, ¿o este será un gobierno que construya igualdad en este país, general? Mire, las inequidades y la exclusión es parte del grave problema que tenemos nosotros en términos de democracia. Fernando Villavicencio, que es una persona que viene del campo, que viene del agro, su procedencia no la ha negado, de Alausí, yo mismo que soy otro paisano de Tungurahua, sabemos cuáles son las incomprensiones desde el centralismo. Y nuestra propuesta es justo descentralizar para que los ingresos que puedan producir cada uno de los territorios sean invertidos en estos territorios. La provincia de Bolívar, al igual que Chimborazo, Tungurahua, son el centro de conexión entre la costa, sierra y oriente. Somos de los graneros indiscutiblemente, pero hay que desarrollar el campo y hay que generar la vialidad. Estos temas han quedado por un lado porque siempre hemos escogido para que nos gobiernen inclusive gente que represente a los intereses de la costa, a los intereses de la sierra, representados en Guayaquil y en Pichincha. Creo que es el momento de nuevos actores políticos. Esta es la oportunidad que tenemos. Si ahora miran ustedes el perfil de los candidatos, no hay candidatos de Pichincha, hay candidatos de Guayaquil que siempre tendrán una mayoría, pero la sierra ecuatoriana podría tener la opción también para que estos mecanismos de descentralización se vayan completando. Esa es parte de la propuesta nuestra. Estamos en ese camino y entendemos de la inequidad y entendemos de la exclusión.
Esos son los factores estructurales los que hay que sentarse a debatir, a conversar adecuadamente a través de una racionalidad política y proponer, porque la opinión de uno es eso, una opinión, pero ahora hay que crear un pensamiento colectivo que nos ayude a superar el conflicto a todos. Sin duda alguna que hay temas y temas que deberían ser analizados, deberían ser entendidos. Yo sí les pido de una manera muy especial. Ya tenemos años en este trabajo de hacer periodismo. Siempre buscamos que haya libertad de expresión, que no haya mordaza, que busquemos una mejor democracia y que encontremos lo que aspiramos todos, es vivir en un ambiente de dignidad, no de pobreza y de miseria. Recuperemos al politiquero. No encontremos lo que es el populismo, que se trabaje mucho más en lo que es educación, salud y lo más importante en lo que es agricultura, porque tenemos que comer, pero tenemos que prepararnos, pero tenemos que estar sanos. Es decir, si no recuperamos la credibilidad del politiquero que le ha destrozado a este país desde 1830, no vamos a llegar a ningún camino. Es hora de que nos vistamos de otro pensamiento y de otra manera de ver a nuestro Ecuador. Nosotros mismos, los ecuatorianos, nos estamos encargando de destruir a este lindo país que es el paraíso, pero ya no hay credibilidad. La palabra de gallero se perdió. Ya no se cree en esta gente que nos comentan, que nos informan, que nos hablan, que nos piden el voto y que al final hay una decepción y cada 2, cada 3, cada momento llamándonos a que demos los votos. Acá dice un mensaje: si no fuera obligatorio, no iríamos a dar el voto por la gente. Sí, señores, no iríamos a dar el voto por la gente. Hay que recuperar entonces credibilidad. Sí, señores, acá dice cuando vienen a Bolívar. Preliminarmente conozco que Villavicencio estaría posiblemente el 29 de julio acá en Guaranda, en la provincia de Bolívar, pero Patricio Carrillo ha dicho que es cuestión de cómo la agenda la vayan a manejar. Acá no están manejando una agenda los de Construye, nadie habla, nadie opina. Acá el espacio a Patricio Carrillo le hemos dado gracias a Washington Alfonso Guamán, que me pidió la semana anterior y él ha tenido la gentileza de pedirme y nosotros hemos hecho el contacto con usted para que este diálogo se dé. Entonces, general, hay mucho por construir, pero que se construya en suelo firme, en tierra firme, en lo que deberíamos hablar de en progreso para nuestro país, porque si no, caso contrario, estos señores no sé hacia dónde, hacia qué miseria nos están llevando. Por ello, le dejamos en la parte final. Hay varios temas que la gente acá en Facebook Live nos envían. Seguiremos leyendo, seguiremos encontrándonos con los puntos que son de mucho interés para nuestra gente de la provincia de Bolívar. Construye, está en Bolívar, sí está en Construye, pero que construyan también algún mensaje, los que están de candidatos, porque no dicen nada, no hablan nada, no opinan nada, encerrados en 4 cuartos, así no se va a encontrar lo que se necesita, votos para ganar un proceso electoral. Le dejo en la parte final, general Patricio Carrillo. Muchas gracias, Edgar. Efectivamente coincidimos en muchos elementos. Usted sabe los apuros en los que nos puso esta muerte cruzada. Hay movimientos que están mucho más consolidados porque tienen recursos económicos producto justamente de lo que han robado y con eso están haciendo su campaña. Otros no tenemos la posibilidad de contar con esas ayudas económicas, pero lo estamos haciendo con el mejor de nuestros esfuerzos. Simplemente decirles a los ciudadanos que la misma desilusión que tienen ellos la sentimos nosotros. Las causas de ustedes son nuestras causas. A nosotros también nos quita el sueño que nuestros hijos salgan en la noche y no regresen, que no tengan opciones laborales, que no encuentren la posibilidad de educarse en las carreras que ellos desean, que no exista la posibilidad de convivir en paz, de convivir como civilizadamente necesitamos, de que los poco que pudimos haber hecho como patrimonio se nos roben en un día, al dejar parqueado el carro, al dejar nuestra casa por un momento. Estos son los temas que nos quitan el sueño, que no podamos ser atendidos en un hospital, que no podamos tener un turno adecuado en salud. Y la realidad es que también hemos abandonado la parte política y creo que hoy es el momento, no de ser afiliados a algún partido político, pero sí creo que hay que tomar una posición política e ideológica.
es claro, está amenazada la democracia, está amenazado muchas libertades y muchos derechos, y más allá de que confíen o no en la gente nueva, en la gente buena, en la gente transparente, en la gente que está haciendo propuestas distintas, el volvernos a equivocar lastimosamente tendrá gravísimas consecuencias, y esas consecuencias las pagamos todos. Creo que hay que sentarnos, yo estaré visitando, es mi compromiso, y cuando lo haga podemos conversar mucho más a través de los medios de comunicación y a través directamente con los ciudadanos en las calles en donde les visitemos. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes. General, antes que se vaya por acá, una preguntita nos hacen. Yo le he escuchado a Villavicencio, él dice que va a mantener la dolarización. Usted es partidario también de la dolarización, porque sin dolarización este país se va al carajo, ¿ah? Indiscutible, eso no está ni siquiera en debate para nosotros. La dolarización es lo que ha logrado sostener en algo la democracia, caso contrario hubiésemos ya estado en el despeñadero. No, nosotros no vamos en ese sentido ni siquiera a plantear opciones. La dolarización es el único mecanismo, pero hay que hacer control sobre esos dineros, porque dinero sucio se están lavando también en el país. Esa condición amerita que fortalezcamos instituciones como la Unidad de Análisis Económico Financiero, el sistema de control a la banca, a las finanzas públicas, al cooperativismo. Todo esto tiene que ser reforzado también para garantizarnos justamente que esa economía no caiga en manos de criminales. General, un buen día y pronto visiten la provincia de Bolívar, que están aspirando acá a agitar banderas, camisetas y algo más por Construye de Fernando Villavicencio y Patricio Carrillo, que estaba cuestionada inclusive su candidatura por ser juzgado por la Asamblea del Desastre, pero bueno, ahí le está dando. Así que adelante, muchas gracias. Gracias a usted, Edgar, y con gusto próximamente nos veremos en esta hermosa provincia. Buenos días. Buenos días.